Y, y luego voy a compartir también la pantalla para que podamos ver algunos versículos. Bien. Muy bien, hermanos. Una de las cosas, un tema que estaba pensando hablar en esta mañana es en cuanto a las riquezas del Señor, en cuanto a lo que tenemos en Cristo, a las riquezas. Cuando uno piensa en las riquezas, las cosas valiosas que tenemos, que el Señor nos ha regalado, nos ha dado, nos ha concedido. Y realmente uno piensa qué son las riquezas, ¿no? ¿Qué es una persona rica, una persona que tiene cosas valiosas? Y ahí uno puede pensar, bueno, desde la perspectiva, mirándolo terrenalmente, bueno, nosotros tenemos cosas que son muy valiosas, hay cosas que decimos son valiosas y sabemos que hay cosas que son mucho más valiosas que otras, ¿no? Pero cuando uno tiene un acúmulo de cosas valiosas, uno puede decir, bueno, yo soy una persona afortunada, una persona que tiene fortuna, que es rica, o que tiene muchas cosas valiosas, muchas cosas de mucho valor. Y hay personas que le dan mucho valor a cosas que realmente quizás no tengan tanto valor, y otras personas que le dan valor a cosas que sí son valiosas. Algunos piensan, bueno, tener propiedad, tener una casa, tener un buen carro, tener una empresa, dinero en el banco, depende de la cantidad que uno tenga, dice, bueno, eso es valioso, yo tengo propiedad, tengo patrimonio, cosas materiales. Esas personas le dan valor, y algunos le dan valor al estudio, ¿no? Tengo una profesión, tengo no sé, tengo una carrera, un título, ¿no? Un título universitario, una carrera, eso es muy valioso, ¿no? Algunos dicen, bueno, tengo una trayectoria, toda una experiencia de vida, eso es muy valioso. Otros piensan, bueno, tengo familia, la familia es muy valiosa, tengo amigos, tengo seres queridos, eso es muy valioso. Otros piensan, bueno, soy muy valioso porque tengo gente que me quiere. Bueno, cada uno le da a su vida el valor. Piense qué es lo más valioso que tiene en su vida. Algunos dicen, bueno, mis hijos, o mi esposa, o mi esposo. Piensan, bueno, tener eso es lo más valioso, la vida de las personas. Entonces uno piensa todo lo que nosotros podemos poseer, algunos le dan qué valor tiene. Algunos tienen la escala de valores, por eso se llama la escala de valores. ¿Qué cosas valiosas tienes en tu vida terrenal? Pero cuando uno piensa en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, cuando uno piensa, bueno, yo como hijo de Dios, ¿qué es lo más valioso que tengo? ¿Qué es la riqueza más grande que tengo? Y uno obviamente va a decir, bueno, es Dios. Pero más que eso, la palabra de Dios nos dice, bueno, tenemos el valor de la salvación. La salvación es algo extremadamente valioso, tan valioso que lo que encierra la salvación, todo lo que contiene la salvación, es tan valioso que creo yo que muchos cristianos no lo consideran, no meditan en eso valioso. Por eso es que el apóstol nos dice a los creyentes, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Dice, cuiden, ustedes han recibido algo, la palabra, algo muy valioso, por eso cuídenlo, ¿sí? Denle uso, valórenlo, ¿sí? Porque no es así nomás, no es cualquier cosa, esto es lo más valioso que tienen. Y la salvación encierra muchas cosas. La palabra de Dios dice también otra palabra, dice que nosotros hemos recibido un reino, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos en eso, decimos, bueno, esto es algo que yo recibí por gracia. ¿Qué quiere decir por gracia? Quiere decir que lo recibimos por la voluntad de Dios sin que nosotros lo merezcamos. Nosotros no merecemos absolutamente nada de lo que hemos recibido. Es decir, somos ricos, tenemos algo muy valioso, pero nosotros no lo merecíamos, ¿sí? No hicimos nada que pudiera Dios decir, bueno, realmente yo le voy a dar esta riqueza de salvación, de todas estas riquezas a esta persona porque se lo merece, porque veo en él o en ella algo
realmente muy importante, por eso se merece. Y nosotros aceptamos eso y al mismo tiempo no lo aceptamos porque no estamos acostumbrados a pensar de que alguien nos regale algo tan valioso sin que lo merezcamos. Y esto es lo más asombroso y lo más grandioso que podamos ver, que a veces es difícil de entender, cómo el Señor nos regaló algo que realmente no merecíamos. Al contrario, mereceríamos todo lo opuesto. Éramos merecedores no de lo más valioso, sino de lo peor, porque no hicimos nada, pero el Señor en su gracia nos escogió, dice, y nos regaló algo inmerecido. Muchas veces al pensar esto, decimos, bueno, si todo lo que se me regala no le doy valor, es verdad, ¿no? Vieron que uno dice cuando te regalan algo, especialmente ahora que te regalaron algo en Navidad, seguramente recibiste un regalito, ¿sí o no? ¿Han recibido algún regalo? Y de todos esos regalos que recibieron, algunos dijeron, no, pues me regalaron no sé, un libro, una tableta, pero no funciona. Bueno, menos mal que era regalada, decimos, no anda bien. La cambio, se la llevo, pero no, mucho lío para cambiar, todo eso, la dejo. Total, es regalado, no es algo tan valioso. ¿Sí? Me regalaron una camisa y no me queda bien, me queda chica, pero bueno, me regalada, no la voy la uso así o no la uso, no importa. Entonces cuando has regalado uno no le da valor. Pero en este caso, cuando nosotros recibimos por gracia, justamente tenemos que darle mucho más valor a todas las cosas que hemos recibido por gracia, y esa gratitud nos tiene que movilizar, nos tiene que mover, nos tiene que motivar a servir, no a quedarnos, no a estancarnos, a caminar de acuerdo a lo que ya nos hemos recibido. ¿Sí? El Señor nos ha dado algo tan valioso que es la salvación, la vida eterna, la esperanza de gloria, el estar disfrutando eternamente en el cielo con Él, un estado de gloria, cuerpos glorificados, todo por gracia, todo sin merecerlo, lo hemos recibido, amén. Hemos sido salvos, tenemos esperanza, una esperanza gloriosa de ser nuestros cuerpos transformados, de participar de su reino, de estar con Él, de estar en las moradas celestiales, de su morada en nosotros, su Espíritu Santo, tantas cosas, de que nos ha justificado, nos ha redimido. Todas esas cosas son hiper valiosas. Somos ricos, dice la palabra, que el Señor nos ha enriquecido con todas sus riquezas. ¿Sí? Podríamos hablar muchísimo de todas las riquezas que poseemos. Como todos los creyentes, como todas las personas tienen algo valioso, pero como dije anteriormente, no nos damos cuenta, no sabemos, no nos importa, y vivimos realmente como pobres, siendo ricos, ¿sí? Eso es lo que nos pasa, vivimos como pobres siendo ricos. Eso es debido a nuestra incredulidad, a nuestro pecado, a nuestra carnalidad. Pero el Señor quiere que valoremos, ¿sí? Entonces, lo que en esta mañana quiero compartirte, que me llamó mucho la atención y Dios me habló a mi corazón, y espero que Dios pueda hablar a tu corazón, es algo que tiene que ver con estas riquezas. Si tú me permites, voy a tener una palabra de oración en esta mañana, y voy antes de comenzar con el mensaje, ¿sí? Padre Celestial, te pido en esta mañana que hables a nuestros corazones, que, Señor, que cada uno a través de tu palabra podamos meditar en lo que tú tienes para nuestras vidas en el día de hoy. Gracias por tu amor, por tu bondad, por cada persona, por cada familia aquí conectada. Deseamos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, para esto que les quería decir, esto que quiero decirles, somos ricos, pero todo es parte de una decisión de Dios Él te ha escogido, nos ha elegido, Él ha decidido de su voluntad que tengamos esta salvación, que tengamos esta salvación tan grandiosa, que seamos ricos. Y cuando pienso en esto, que Dios nos ha escogido, quiero introducir este mensaje diciendo, bueno, al menos algunas cosas que el Señor dice la palabra que nos ha escogido. Dice, Él te escogió para que nacieras del Espíritu, ¿sí? Dice en Efesios
2, 8 y 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia. Es un don de Dios. Dios quiso que tú te escogió para que tú nacieras de nuevo. Yo nací de nuevo, soy un hijo de Dios, soy un hijo del Rey, ¿sí? Dios es nuestro Padre, y él quiso que tú seas hijo de Él. Él lo quiso, no, como dije, no por obra, sino que Él quiso que tú seas hijo de Dios. Si creíste, si pusiste fe en Cristo Jesús, fue voluntad de Dios. Dice que aún dice, bueno, pero yo puse de mi parte, ¿no? Yo creí. Bueno, según lo que dice la palabra de Dios, es que aún esa fe que no la teníamos, Dios nos la dio para que esa fe la coloquemos en el lugar correcto, que es la obra de Cristo, y es Cristo Jesús. Porque antes teníamos una fe vana, una fe que en religiones, en un Dios falso, en mentiras, pero ahora necesitamos poner nuestra fe en el lugar correcto, que es Cristo Jesús, y en esa oferta de salvación que nos estaba dando. Por eso dice, ni siquiera nos debemos gloriar por la fe que tuvimos, sino que es un don de Dios, decir, Señor, todo lo hiciste tú. Es que Él nos hizo nacer. El pasaje que más me impacta es que dice, hemos sido hijos de Dios no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, ¿sí? Él te escogió para que nacieras de nuevo, Él nos escogió para que caminemos en esas obras que Él ha preparado de antemano. Sí, dice la palabra de Dios en ese mismo pasaje, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces Él te escogió no solo para darte vida, para darte salvación, para que nazcas de nuevo, para que seas un hijo, una hija de Dios, para que Él sea tu Padre, sino que Él te ha escogido para que camines en las obras que Él preparó de antemano. O sea, hay obras que están preparadas y Él te las presenta y te dice, por aquí tienes que andar. Ahora, ahí tenemos un problema. Nosotros con nuestro orgullo, como hijos malcriados, como decía el hermano recién, como hijo malcriado, decimos, no quiero ir por ahí, quiero ir por el lado que a mí me gusta. Y ahí caminamos en caminos opuestos, ¿sí? Al principio, en la inmadurez, es como un niño que la madre le prepara una comida con muchos nutrientes, una comida rica para su hijo que le va a hacer bien, y está preparada de antemano para que el niño disfrute de esa comida y la coma, pero el niño dice, no, yo quiero comer esto que a mí me gusta, un chocolate, un caramelo, un dulce, cualquier cosa quiere comer que no le va a hacer bien, que le va a dar un saborcito rico al principio, pero no le va a hacer nada bien. Así son las obras que él preparó obras, preparó cosas de antemano. Y ahí es donde nosotros tenemos que discernir, Señor, quiero caminar en esas buenas obras, quiero ir hacia las buenas obras que tú preparaste para mí. Tú me escogiste, soy hijo tuyo, soy una hija, bueno, tú preparaste buenas obras. Bueno, Señor, aquí estoy. No es que si me gusta o no me gusta, es que quiero caminar por esas buenas obras que tú preparaste de antemano. Él te escogió y te preparó obras. Amén. Fíjate lo grandioso que es Dios. Él no te dice, bueno, ahora tienes que portarte bien y ahora tienes que tratar de ser buena gente. Parecería, muchos creen que Dios hizo eso. Te escogió, bueno, ahora tú haz tu vida y trata de ser una buena persona. Eso es todo lo que te pido. No, el Señor bueno, sí, obviamente que tenemos que ser buenas personas, pero lo que Él hizo, te escogió y preparó de antemano un camino, preparó obras, preparó cosas para que nosotros caminemos, disfrutemos, andemos, hagamos. Nos colocó, dio capacidades, nos dio dones, todo. Fíjense, no tenemos excusa. ¿Amén? Pero otras cosas que Dios dice, Dios te escogió, nos escogió y te escogió a ti, me escogió a mí para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Porque dice, fíjense lo que dice en Romanos 8:29, porque lo que antes conoció también los predestinó, fíjense esa palabra, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que el Señor te conoció antes de la fundación del mundo, te escogió y preparó obras, y dice que también te preparó y te
te hizo para que tú fueras hecho conforme a la imagen de su Hijo. O sea, lo que Él está haciendo aquí, una transformación. Aquí Él te escogió para que tú seas transformado, ¿sí? Seas transformado conforme a la imagen de su Hijo. Pues esto habla de la santificación, de un carácter, de una personalidad como Cristo. Que eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, conformarnos a la imagen de Cristo. Como es el Señor, así debemos ser nosotros. El carácter de Cristo, la personalidad de Cristo, las bondades de Cristo, los frutos del Espíritu deben ser manifestados en nuestras vidas. Él está formando una persona como Cristo. Fíjense, mis queridos hermanos, una de las cosas ¿por qué las personas rechazan a Cristo? No solo porque, bueno, son personas incrédulas, decimos no creen, pero a las personas del mundo les cuesta ver un cristiano, les cuesta ver a Cristo en nosotros. Hablamos de una forma despectiva, nos enojamos, gritamos, no somos amorosos, no somos compasivos, decimos malas palabras, nos reímos de vulgaridades, hacemos cosas realmente donde dicen, así son los cristianos, este dice que tiene a Cristo en su vida, es discriminador, es racista, es egoísta, no participa no cree en lo que Jesús dice que hay que hacer, no hace su vida. La verdad que lo veo como una persona común y corriente. Decimos, sí, somos personas comunes y corrientes. Bueno, no somos personas comunes y corrientes, somos hijos de Dios. Y tenemos que mostrar el carácter de Cristo. Y yo entiendo que uno puede pasar un periodo de inmadurez, de carnalidad, pero el verdadero creyente va a demostrar que Cristo vive en él por medio de su hablar, por medio de su conducta, por medio de su forma de expresarse, por medio de las cosas que él hace y que ella hace. Es una vida transformada en Cristo. Y Él te escogió porque quiere que las personas vean a Cristo en ti. Para eso nos va a conformar a su imagen, ¿sí? Y para conformarnos a su imagen, Él nos va a hacer pasar por pruebas, para que esas pruebas sean útiles para conformarnos a la imagen de Cristo, ¿sí? Y tenemos nosotros que hacer un trabajo de estar en comunión con Él, de estar en dependencia de Él, estar en oración, estar en comunión con sus hermanos, de estar creciendo en la palabra. Eso va a hacer que el Espíritu Santo obre de tal manera que nos va a hacer conforme a la imagen de Cristo, ¿sí? Pero el Señor también te escogió, no solo para que seas conformado a la imagen de Cristo, para que camines en buenas obras, o para que seas un hijo de Dios, sino también para que tengas riquezas eternas. Y aquí es donde vuelvo al punto de las riquezas. Fíjate que el Señor dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces el Señor dice que te escogió no solo para que hagas, te escogió para que hagas riquezas, para que seas rico, para que hagas riquezas en el cielo. Entonces ahí uno puede pensar, fíjense, yo estuve recién diciendo que somos ricos, pero aquí el Señor te está diciendo, haz tesoros en el cielo. Entonces uno se pregunta, ¿quiere decir que puedo ser más rico de lo que soy? Parecería que la primera respuesta decía, no, si ya soy rico, si ya Él me ha dado esta salvación tan grande, ya no necesito más riquezas. Pero hay una pequeña confusión allí, porque sí, hay unas riquezas que son dadas por Dios incondicionalmente hasta que vienen con la salvación, pero luego de eso hay más riquezas. O sea, Dios tiene preparado más riquezas para nosotros. O sea que hay personas que, además de la riqueza que tienen de todo lo que ya tienen por ser salvos, podemos nosotros tener más riquezas. Y ahí es donde el Señor nos enseña, nos habla y nos dice, nos insta a decir, tienes que ir hacia más riquezas, porque yo te di una base fundamental de riquezas, sí, el cielo, pero hay más.
Y esas riquezas son las que debemos anhelar, y las que debemos hacer. Dice, no hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. O sea que el Señor Jesucristo dice que en el cielo van a haber tesoros, que los podemos hacer nosotros. Y dice, ¿y dónde vamos a hacer esos tesoros? Aquí en la tierra vamos a hacer tesoros en el cielo. O sea que el cielo no era suficiente. Sí, es suficiente. Amén. El cielo es suficiente, pero el Señor te está diciendo, haz tesoros allí. Y ahí es donde donde esto me da mucho ánimo, porque digo, wow, quiere decir que yo, además de la salvación, además de su Espíritu Santo, además de la presencia de Dios, además de tener los dones espirituales, además de caminar en obras, además de tener esa esperanza gloriosa de cuerpos glorificados, además voy a ser parte de un reino y además voy a tener allí posesiones, riquezas. Bueno, sí, así es. Hemos hablado de eso en otros mensajes y estudios que he dado acerca de los galardones y las cosas que son riquezas. Ahora, uno les cuesta pensar, ¿qué son? ¿Cómo serán las riquezas? ¿Por qué nos cuesta pensar en eso? Porque cuando nosotros decimos riqueza, decimos, bueno, algo muy valioso, lo comparamos con cosas valiosas terrenales, pero en el cielo van a haber otra escala de valores, va a haber otras cosas que van a ser valiosas y que van a ser valiosas en el cielo. Van a tener valor celestial, pero que se construyen aquí, ¿se entiende? Entonces, es un poco difícil de imaginar cómo serán esas cosas, porque no podemos dejar de pensar en cosas valiosas aquí en la tierra, pero si bien son valiosas aquí en la tierra, quizá en el cielo no sean tan valiosas, pero sí que se pueden edificar desde la tierra. Sí, desde aquí yo puedo edificar cosas valiosísimas en la eternidad, en el cielo. Y eso es donde yo pregunto, y te desafío, hermano, a pensar, ¿cuántas riquezas tienes cuando estés del otro lado? ¿Cuánta riqueza habrá? ¿Sí? Siempre recuerdo una vez un hermano que me contaba de una misionera americana que estuvo dedicando como 40 años de su vida a predicar en la selva colombiana, en unas tribus muy remotas. En esos años ella fue y predicó, y muchos aborígenes, muchos indígenas de esas tribus se convirtieron al Señor. De hecho, hay iglesias ahora en esos lugares debido al ministerio de Sofía Müller. Cuando ya era muy viejita, se retiró y se volvió a su país, volvió a New Jersey, creo que era de New Jersey, no me recuerdo de qué estado era, pero imagínense, vivió 40 años en la selva como misionera. Y me contaba este misionero, me dijo, murió Sofía Müller, ya muy anciana. El Señor la usó para salvar miles de almas. A su velorio, ¿saben cuántas personas fueron? 4. 4 personas fueron a su entierro. Y no era por la pandemia, es hace unos años atrás. Pero el misionero me dijo, no te imaginas del otro lado, ¿no? Del otro lado, cómo la estarán recibiendo. Y me quedó esa imagen, ¿no? De esa mujer que llega al cielo, cuántas riquezas tendrá allí. Cosas ricas que ahora quiero que pensemos un poco en estas riquezas. Ustedes saben que yo, cuando pensaba en este mensaje, cuando estaba hablando de esto, mejor dicho, cuando estaba meditando en esto, yo pensaba en qué cosas, la Biblia, qué cosas se considera lo más valioso. ¿Hay algo que se puede ver en la tierra que es pero muy valioso, que la palabra de Dios lo muestra como algo súper, pero súper valioso? ¿Sí? ¿Hay algo? Y buscando la palabra de Dios encontré que hay algo que la palabra de Dios dice que es lo más valioso que existe. Ahora usted va a decir, no, lo más valioso que tengo en mi vida es mi mamá, o son mis hijos, o es mi familia. No, bueno, pero hay algo más valioso que eso. Usted puede decir, no, lo más valioso en esta vida es ser una buena persona, ser honrado, ser decente. Sí, eso es valioso, pero hay algo más valioso que eso. Vale decir que hay algo que si tú no lo tienes, no puedes tener nada más. No puedes ser una persona honrada, no puedes ser una buena persona, no puedes elegir un buen camino, no puedes hacer nada, porque te falta eso que es muy valioso.
Y la palabra de Dios lo muestra en muchos pasajes, ¿y saben qué es? Dice que es la sabiduría. Dice, porque mejor es la sabiduría. Allí lo vemos en Proverbios 8, 11 y 12, dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no es comparable con ellas. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y les cuento que las piedras preciosas son extremadamente valiosas. Dicen, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Ahí ya menciona dos elementos que son valiosos, las piedras preciosas y el oro. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Fíjense qué interesante. En este momento el oro es una de las cosas más valiosas. Hay guerras entre países por cuestiones de oro. Es más, uno puede decir, bueno, el petróleo. El petróleo bueno, pero el petróleo es energía. Y esa energía la necesitas para extraer el oro. O sea, en este momento, en el mundo, toda la economía de los países se basa en la cantidad de oro que hay en cada país. Pero dice que la sabiduría es más valiosa que el oro preciado. Dice en Proverbios 3, 13 y 15, dice, bienaventurado el hombre, hablando del hombre y la mujer, que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se puede comparar a ella. Fíjense cómo habla la palabra de Dios de lo más valioso que el hombre posee, es la sabiduría. Ahora, nosotros en estas fiestas decimos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, te decía lo mejor, que sea prosperado, y le decíamos lo mejor a las personas. ¿Le deseamos que tenga sabiduría? Sería interesante y sería bueno que lo podamos desear. Realmente no, lo que deseamos es que te vaya bien en tu trabajo, pensando que eso es lo más valioso. La palabra de Dios dice que lo más valioso que el hombre puede tener es la sabiduría. Y la palabra de Dios muchas veces habla de la sabiduría como la esencia de Dios. Pero ahora lo vamos a ver. Fíjense que quiero irlos llevando por lo que la palabra de Dios dice de lo valioso, las riquezas. Fíjense cuando habla de la sabiduría, dice, bueno, entonces, ¿cómo obtener esa riqueza? ¿Cómo obtener esa sabiduría? ¿Cómo yo puedo ir enriqueciéndome con esta riqueza tan maravillosa? ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Lo vemos en Proverbios 9:10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Fíjense, vieron que hablaba de la sabiduría como lo más valioso. Ahora dice, el temor del Señor, el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. Mi querido hermano, cuando tú y yo andamos en temor, esto es un temor reverente, un camino de obediencia a Dios, de someternos a la voluntad de Dios y seguir sus instrucciones, seguir su palabra, seguir sus ordenanzas, seguir sus órdenes, seguir sus caminos, y lo hacemos de verdad, de corazón, estamos adquiriendo riqueza. Esta es una riqueza aquí en la tierra, pero que nos va a dar va a ser el camino para obtener esas riquezas celestiales. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No solamente este pasaje dice, el temor de Jehová en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Otra vez, obediencia al Señor, sometimiento a la palabra de Dios. Temor reverente, dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible, y tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y esto es un principio de sabiduría. ¿Sí? Por eso, mi querido hermano, el Señor te está diciendo, mira, el camino para ser rico. Dice Salmos 111:10, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Otra vez, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Qué interesante, qué maravilloso es lo que el Señor nos está diciendo.
Sabiduría. Ahora usted dice, sabiduría es saber muchas cosas, tener conocimiento de cómo se resuelve sabiduría. Algunos creen que la sabiduría es la inteligencia, como MacGyver. Yo digo MacGyver como diciendo, ¿quién será? Bueno, era un genio que hacía cosas, estaba encerrado en un cuarto y él armaba, no sé, con un pedazo de papel, una cinta, y un pedazo de otra tela, se hacía alas y volaba, ¿no? Era un tipo así, se mostraba como un genio. Y pensamos que sabiduría es tener inteligencia para armar cosas, para resolver problemas, para... No, la sabiduría es el principio del temor de Jehová. La sabiduría es lo que saber aplicar a tu vida lo que el Señor te está diciendo. Poner en práctica los mandamientos del Señor. Ser transformados y conformados a la imagen de Cristo. Dejar que el Señor Jesucristo sea el Señor de tu vida, o escucharle, obedecerle, eso es la sabiduría. No es la inteligencia para resolver problemas o para trabajar o para arreglar cosas. Eso es capacidad, inteligencia, que está bien, pero tienen que ver con las cosas terrenales. Acá está hablando de algo mucho más valioso y algo infinitamente más valioso, que te llevará a ser rico, a ser una persona rica, rico en los cielos. Ahora, observen cómo esta palabra de sabiduría, hasta ahora estamos viendo textos que están en el Antiguo Testamento, pero observen lo que dice en Colosenses capítulo 2, lo 1 al 3. Dice, porque quiero que sepáis cuán lucha sostengo por vosotros. Esto el apóstol Pablo hablando de los colosenses. Dice, por los que están en la Odisea, ¿sí? Toda esa región se llamaba así, la Odisea, y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento y a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Fíjense lo que el apóstol les dice a la iglesia y nos dice a nosotros. Quiero que sean ustedes, hermanos de Flushing, hermanos que van a comenzar un nuevo año, que van a comenzar una vida en el Señor, un nuevo año que Dios te está dando la oportunidad de vivirlo y de ejercer y de caminar en este año en sabiduría. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué glorioso. Ahora, para muchos, lo más valioso es el dólar, hermano. Y es más, hay tantos pastores, llamados pastores, que ven esto de las riquezas y la sabiduría en cuanto a las cosas materiales, ¿sí? Personas que estudian, que también invierten dinero, invierten tiempo, energía para obtener cosas terrenales que son valiosas. No digo que no son valiosas, pero lo más valioso es el temor del Señor, es andar en sus caminos, es el principio de la sabiduría y es lo que te va a conducir del otro lado, cuando estemos en la gloria. ¿Cuánto vas a tener ahí? No te estoy preguntando cuánto dinero ahorraste, cuánto patrimonio tiene, cuánto le vas a dejar a tus hijos, cuántas cosas vas a heredar, le vas a dejar como herencia. No estoy hablando del legado que tienes aquí, estoy hablando de lo que tienes del otro lado. Ahí es donde están las riquezas, realmente ahí. Sí, acá podrás tener muchas cosas valiosas, pero todo lo valioso que tienes acá se va a podrir. Eso es lo que va a pasar, porque así dice la palabra de Dios. Fíjense cómo el Señor dice, mas por Él está en vosotros en Cristo Jesús. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Él nos dice, estamos en Cristo Jesús, Él nos ha sido hecho por Dios. Fíjense la primera palabra que usa, sabiduría. Tremendo, ¿eh? No es que una es más importante que otra, pero en un sentido, al ponerla allí, en primer lugar, le está dando como un valor. Miren, sin esto, nada funciona. El Señor Jesús nos ha sido hecho por Dios. Hermano querido,
Cuando estamos en Cristo, estamos en Él y estamos con acceso a la sabiduría de Dios. Uno sin Cristo, sin Dios, sin la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo, está destinado a ser miserable y pobre. Ahora, puedes estar en Cristo, pero estar caminando no en la sabiduría de Dios, no nutriéndote de la palabra de Cristo, no lleno del Espíritu Santo, no en obediencia, entonces no estás caminando en sabiduría y te estás empobreciendo, hermano. Sí, realmente, hermanos, podemos empobrecernos espiritualmente, podemos enriquecernos materialmente y empobrecernos espiritualmente. Fíjense, hermanos, quizá alguno se pueda confundir y puede estar pensando, quiere decir que tengo que ser pobre en esta vida terrenal para ser rico espiritualmente. No, no es así. Algunos dicen, entonces si yo soy rico en esta vida material, en esta vida terrenal, en este mundo, ¿quiere decir que soy pobre espiritualmente? No, tampoco. No tiene nada que ver, mi hermano. Usted puede tener millones de dólares y ser rico espiritualmente. Usted puede ser rico aquí en la tierra y rico espiritualmente, y rico del otro lado. Usted puede ser pobre aquí en la tierra con pocos recursos materiales y ser rico en otro lado, ¿sí? Usted puede ser rico aquí en la tierra y ser pobre del otro lado, ¿sí? No tiene nada que ver, no tiene que ver con que la pobreza. Lo que sí es cierto, y esto lo tengo que decir, lo dice la palabra, que el Señor Jesús dijo que un rico le es difícil. O sea, fíjense que el Señor Jesucristo dice, un rico le es difícil entrar en el reino, pero no dijo imposible, dijo que era difícil, porque dice que la tendencia del hombre es amar las riquezas materiales, y por eso es que es difícil. Por eso no es imposible, pero las riquezas materiales, los valores terrenales, hacen que no nos ayudan demasiado a poner énfasis en las cosas espirituales. Por eso el Señor Jesús dijo, cuidado, y alienta. La palabra de Dios dice, advierte a los ricos, dice, a Timoteo le dice, dile a los ricos, Timoteo, dile a los ricos de este mundo que no pongan la esperanza en las riquezas que son inciertas, que echen mano de la vida eterna. Que no les dice, no, que dejen la riqueza, que no se ocupen de sus negocios, que tiren todo a la basura, que regalen todo. No, él está diciendo que no pongan el corazón allí, pero eso lo advierte porque nosotros sí tenemos esa capacidad de desviarnos. Pero no está diciendo que la persona que es rico, que es próspero económicamente, no sea rico y próspero del otro lado y espiritualmente, ¿sí? Pero el Señor nos alienta a nosotros a dónde ponemos nuestras riquezas. ¿Dónde están nuestras riquezas? Y están en el temor del Señor, en la sabiduría, y tenemos en Cristo Jesús. Fíjense en Efesios 1, 7 y 9, lo que dice la palabra. En quien tenemos redención por su sangre, en Cristo Jesús, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sí? Dice que hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. En 1 Corintios 1 también dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Fíjense qué tremendo estas palabras que dice que nosotros por recibir a Cristo Dios nos ha dado toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría de Dios. Qué maravilloso que el Señor nos escogió para que seamos ricos y para que nos enriquezcamos. Amén. En el Señor. Este es un año que va a comenzar, este es el último año y espero que este año inviertas en las cosas del Señor, inviertas en lo espiritual. Creo que el año pasado, no sé cómo estará tu vida, pero no sé, evalúa si le has invertido, has hecho inversión en las cosas espirituales, ¿sí? No sé cuánto le has dedicado, no sé cuánto tiempo le has dedicado a las cosas terrenales, que son valiosas, ¿sí? Y son importantes, pero del otro lado, ¿qué tienes? A algunos no les importa porque no creen que del otro lado, que creen que del otro lado no hay nada, o hay una nube y vamos a estar ahí saltando en nube, no sé, imaginamos cosas, pero el Señor dice, no, allá está, ahí está la realidad, ahí está la realidad. Ahí está la verdad. Y acá sí, acá hay que ocuparse de cosas, pero ¿dónde estamos invirtiendo para las cosas celestiales? Fíjense que en Apocalipsis
3 y 17, dice, porque tú dices, esto le habla a la iglesia en la Odisea, que que el Señor le dice a Juan, escribe a la iglesia de la Odisea, dice en Apocalipsis 3, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice así, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Wow, cuidado, porque esto es una advertencia que el Señor le hace a una iglesia, y se lo dice así crudamente y sin anestesia, hermano, porque sí, uno puede decir, pero tengo la salvación, tengo el Señor, bueno, pero quizás seas pobre. Y yo quiero hacerte esta pregunta, mi querido hermano. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo está tu riqueza? ¿Cómo están tus inversiones? ¿Cómo está del otro lado? ¿Cuánta riqueza tienes? ¿Cuánta inversión hay? O sea, piensa en las cosas realmente valiosas. Sí, hoy aquí en la tierra puede ser que tenga cosas valiosas, pero del otro lado, ¿qué habrá? ¿Habrás edificado para cosas eternas? Dice la palabra de Dios que nosotros edificamos oro, piedras preciosas. Cuando en Corintios dice, cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. Si edificamos cosas que se van a destruir, como la madera, el heno, la jarasca, o oro, plata y piedras preciosas. Y mi querido hermano, a veces me hago esta pregunta, y que quiero hacértela a ti. ¿Qué estás construyendo del otro lado? ¿Qué estás edificando del otro lado? Ahora uno dice, pero todas estas riquezas yo las disfrutaré del otro lado. Sí, las vamos a disfrutar. Son del Señor, son para el Señor, son por el Señor, porque normalmente nosotros no tenemos poder para hacer nada, pero en Cristo sí tenemos poder para, nos ha escogido para que podamos tener tesoros en los cielos. Ahora, mi querido hermano, yo a veces pienso, bueno, ¿cuántas cosas tendré del otro lado? Uno como creyente puede pensar, si en lugar de dedicarme al ministerio hubiera estudiado una carrera, otro estudio, y haber dedicado más tiempo en otra cosa, quizá podría tener más dinero hoy, podría tener más cosas materiales, podría disfrutar de muchas más cosas materiales que las que disfruto hoy. Y quizás uno ha dejado de disfrutar cosas materiales, pero sé que hay cosas del otro lado. Sé que hay cosas que son eternas, y que no las hice yo, las hizo el Señor. Pero yo simplemente dije, tuve que elegir, tuve que tomar una decisión. Y creo que, hermanos, yo sé que hay muchos cristianos, muchos llamados cristianos, muchas personas que dicen tener fe en Cristo, pero que no están haciendo absolutamente nada en cuanto a las riquezas. Y son realmente pobres. Y usted dice, pero en el cielo habrá gente pobre. Te lo voy a decir así, en mi opinión, sí, va a haber gente pobre. Va a haber gente sin riqueza. Bueno, pero allá en el cielo me pongo a trabajar, me consigo una changuita, me consigo un trabajito, una chambita, y de ahí hago no vas a poder hacer nada, hermano. O sea, lo que tuviste la oportunidad de edificar, lo tenías que hacer acá. Allá no vas a progresar, allá no hay para progresar, no, allá lo que tienes es lo que conseguiste aquí. No es que ahí bueno, el Señor te va a dar la chance de poder enriquecer. No, allí no hay más, allá está todo. Y la posibilidad de enriquecerte en cosas donde no hay corrupción, en cosas, valores impresionantes y que se disfrutan infinitamente más de lo que puedes disfrutar acá, porque es más, las riquezas terrenales se disfrutan muy poquito, muy poco tiempo. En el cielo son eternas. Ahora, qué malos negociantes que somos, qué malos inversores que somos muchas veces nosotros y muchas personas. En este momento tienen la posibilidad de hacer cosas para las buenas obras, para invertir, y no lo hacen. Y no lo están haciendo. Dios les da la oportunidad de decir, mira, este año tienes la posibilidad de tener un Bitcoin celestial. Y tú rechazas por tener un Bitcoin terrenal.
Y así estamos eligiendo entre las riquezas terrenales, entre las cosas valiosas terrenales y las celestiales. Y vuelvo a decir, si tú te enfocas en las cosas valiosas celestiales, las terrenales no las vas a dejar. Es más, el Señor dice, buscad primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. El Señor no te dice, mira, te vas a empobrecer, hay cosas valiosas en este mundo que no las vas a poder disfrutar. No, el Señor te dice, todas las cosas fueron creadas por Dios para que las disfrutemos. Y sí, el Señor en sus caminos, en su misericordia, te va a dar consuelo, te va a dar dirección y sobre todo Él te va a dar lo más valioso. Y lo más valioso que es su presencia, su caminar, su andar y las riquezas de su sabiduría y su entendimiento, para que puedas edificar cosas eternas en los cielos. Amén. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué vas a invertir este año? ¿En qué vas a depositar tu dinero espiritual? ¿En qué vas a depositar? ¿En qué vas a invertir? ¿En qué vamos a invertir? ¿Sí? ¿En el cielo o acá en la tierra? Ah, bueno, pero yo espero hacer cosas para el Señor y espero tener, ojo, que acá en la tierra no esperes nada. A los profetas el Señor les decía, ve, predica, haz esto, obedece y no esperes de este lado. A Esteban le dijo, ve a predicar, Esteban predicó, y lo mataron a pedradas. Él podría haber dicho, no, que voy a morir siendo tan joven, ¿no? Tengo toda una vida por delante. ¿Por qué no continúo con mi negocio? Total, el Señor sabe que creo en él. Pero el Señor se paró de su trono, se levantó de su trono, y le apareció a Esteban diciéndole, ven aquí, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Dónde están las riquezas? ¿En qué vamos a invertir este año? ¿Dónde realmente están los valores? ¿Dónde está lo más valioso? ¿Dónde? Vamos a orar. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, Padre, en esta mañana, en este día y en estos días que ya terminan el año, nos muevan, Señor, a poner la mira en las cosas celestiales en el cielo y no en las de la tierra. Hacer tesoros en el cielo. Buscar esas riquezas que son oro, piedras preciosas, pero celestiales. Cosas que tienen mucho más valor que todo lo que el hombre puede imaginar o pensar. Oh Señor, que esas riquezas, Señor, nosotros podamos explorarlas, caminar en ellas, Señor. Invertir en las cosas eternas, Padre. En cosas que no van a perecer. Para tu gloria, Señor. Porque allí, Señor, tendremos una amplia y generosa entrada en el reino de Cristo, Señor. Oh Padre Celestial, que cada uno de tus hijos, Señor, pueda tomar esta palabra, atesorarla en su corazón y ser movido por ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Edgardo. Amén. Muchas gracias. Amén, amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos.